2 de mayo, mis queridos hermanos en Cristo. La Iglesia Católica celebra a uno de los grandes, a un doctor de la Iglesia Católica. Se puede decir una de las figuras más importantes, de la antigüedad. Es doctor de la Iglesia, San Atanasio de Alejandría. El 2 de mayo, la Iglesia a nivel universal lo celebra. Es declarado doctor de la Iglesia Católica por San Pío V, otro de los grandes. El título te va a sorprender, porque San Atanasio es un obispo antisinodal. No sinodal. No es sinodal y claro, es políticamente incorrecto. San Atanasio de Alejandría incluso fue desterrado por ser fiel a Cristo. Una de las corrientes del arrianismo, defendió a la iglesia del arrianismo. El arrianismo es terrible, pero claro, no menos terrible que su fraude sinodal. Vamos a ver quién es Atanasio, mis queridos hermanos en Cristo. Me quito yo para que aparezca Atanasio y podemos saber quién es Atanasio de Alejandría. Cada 2 de mayo la Iglesia celebra a San Atanasio de Alejandría, declarado doctor de la Iglesia por San Pío V. San Atanasio fue obispo de Alejandría, ciudad donde nació. Es una de las figuras más importantes de los primeros siglos de la Iglesia por su defensa de la ortodoxia católica contra una de las más potentes herejías de la antigüedad, el arrianismo. San Atanasio sufrió persecución y fue exiliado en repetidas oportunidades, pero a pesar de ello no desistió jamás en su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Atanasio nació en el año 295 y desde niño tuvo noticia de las sangrientas persecuciones emprendidas por el imperio contra los cristianos. En el año 326 fue ordenado sacerdote por el obispo Alejandro, a quien sirvió como secretario. Tuvo una importante formación académica en filosofía, gramática y teología. Dominaba el griego. Desde su juventud demostró talento para escribir, un don que supo utilizar como teólogo y pastor. Sus primeros escritos fueron Contra los paganos y La encarnación del Verbo. Lo que hizo célebre a Atanasio fue la controversia que libró contra los arrianos o arrianistas. El origen de esta herejía fue Arrio, sacerdote de Alejandría, quien había propagado la doctrina según la cual Cristo no era verdadero Dios. El obispo de Alejandría en esos días, Alejandro, llevó consigo a Atanasio al concilio ecuménico de Nicea, para combatir a los partidarios de Arrio y pedirle a este una retractación. Aunque Atanasio al principio jugó un papel secundario en el concilio, su elocuencia lo llevó a refutar públicamente los argumentos de Arrio, quien finalmente no se retractó y fue excomulgado. Entonces, Atanasio envió numerosas cartas a los obispos de Oriente en las que advertía del peligro que suponía tergiversar la doctrina sobre Cristo, advirtiendo además que asumir las posiciones heréticas devendría en la excomunión del que profese o defienda la herejía. Mientras tanto, la controversia en Alejandría llegó a oídos del emperador Constantino, quien decidió poner fin al debate enviando un conciliador. Lamentablemente la polémica se había extendido ya por casi todo el Oriente cristiano y las medidas de Constantino no dieron mayor resultado. El emperador sabía que esta controversia debía ser resuelta prontamente e impedir su difusión en Occidente, pues era un peligro para la estabilidad y unidad del imperio como de la Iglesia. A la muerte del obispo Alejandro, Atanasio fue elegido su sucesor por aclamación. Desde entonces el santo fue visto como un gran defensor de la fe verdadera, lo que fue ratificado por su participación en el Concilio de Nicea. Simultáneamente se convertiría en el gran enemigo de los herejes, quienes aún tenían poder e influencia. Los arrianos, por ejemplo, no cesaron de perseguirlo y consiguieron que fuera desterrado de Alejandría. El nuevo sucesor del trono, Constancio II, hijo de Constantino, estaba bajo la influencia del obispo arriano Eusebio de Nicomedia. San Atanasio también se había convertido en blanco del poder político. En el año 356, 5.000 soldados rodearon el templo donde vivía San Atanasio para arrestarlo. El obispo logró escapar y huyó al desierto, donde fue acogido por los anacoretas. Desde allí siguió escribiendo a los fieles de Alejandría y redactó la biografía de San Antonio Abad, su amigo y compañero. En el año 362 el nuevo emperador, Juliano el Apóstata, emitió un edicto en el que pedía el regreso de todos los obispos exiliados.
Sin embargo, los consejeros de Juliano percibían a Atanasio como un hombre peligroso y lograron que el emperador lo enviara de nuevo al exilio. El santo se escondió en el desierto hasta que Juliano murió. Entonces volvió a Alejandría por mandato del nuevo monarca Valente. La persecución no terminaría ahí porque volvió a ser exiliado en el año 365. Pese a las tribulaciones, mantuvo firme su doctrina y magisterio. Su regreso definitivo a Alejandría se dio por aclamación popular, ya que la ciudad lo reclamaba como su verdadero obispo. Atanasio murió el 2 de mayo del año 373, luego de haber servido como obispo durante 45 años y tras haber pasado, en total, 18 años de su vida en el destierro. Ese es Atanasio, queridos hermanos en Cristo. San Atanasio es el obispo antisinodal por excelencia. Dice la crónica que hubo un jaloneo en su tiempo, donde de alguna u otra manera él defendió la sana doctrina. ¿Y por qué digo que es un obispo antisinodal? Porque ¿qué está pasando el día de hoy? Yo creo, a mi punto de vista, que los católicos en esos tiempos debemos de recuperar el heroísmo de estos señores de Atanasio. Porque a pesar incluso de sufrir destierros, a pesar de las persecuciones, a pesar de los tormentos, a pesar de lo que pueda pasar, si no hubiera sido por hombres como San Atanasio, fuéramos arrianos. En esos tiempos, 1300 y cacho, el futuro de la iglesia estaba en manos de ellos, humanamente hablando. El día de hoy está en nuestras manos, humanamente hablando. Que los debates, los jaloneos entre arrianos y católicos en aquel tiempo no eran tan sencillos como se puede entender. Pero también en estos tiempos, si somos conscientes de lo que está pasando con el sínodo en la Iglesia Católica, también no es sencillo. Tenemos un problema grave, terrible. En aquel tiempo los arrianos decían que la divinidad de Dios, que Cristo no era divino. Aquí te están diciendo que el pecado carnal no es pecado. Va por la misma índole. Muchos le echan la culpa a las revelaciones que están pasando aquí de los pueblos, a los herejes. Le echo la culpa a los demonios. Entonces se fija, los ataques son por el mismo lado. Allá con el argumento de Arrio. Acá, fíjese bien, Arrio era sacerdote católico de Alejandría. Lutero era sacerdote católico. Los alemanes. Batzin, McRoy y otros más. Olerich, James Martin, ¿qué son? ¿Qué son? Y así como Atanasio venció, así debemos vencer nosotros. Hoy la iglesia 2 de mayo celebra a este santo, que de acuerdo a su lucha y sus esfuerzos humanos, dio testimonio de Cristo y evitó que la iglesia caiga en manos del arrianismo. Hubiera sido fatal. Nosotros debemos luchar contra el sínodo para evitar que la iglesia caiga en manos de estos herejes globalistas que pretenden llevarnos a otros pastos, a otros vientos, a otro Dios. Y así, en el futuro, Atanasio fue reconocido por su resistencia y le agradecemos a Dios realmente por él. Va a agradecer a las futuras generaciones que hagamos algo que de hoy por nuestra iglesia. El proceso del fraude sinodal, de descristianización sinodal, está en marcha. Es el momento de que te sumes a la lucha. Es el momento de que defiendas a tu Santa Madre Iglesia. Sigamos el ejemplo de los pastores grandes como San Atanasio. No, de los sinodales, que sin duda están siguiendo el ejemplo de Arrio. Luchemos por la justicia, luchemos por el reino de Dios. Luchemos porque se instaure el reino de Dios nuevamente en la tierra. Es ahora o nunca. Subes al ejército de la Santísima Virgen y de la Iglesia, liderados por Jesucristo.
o te sumas a los ejércitos de Arrio, de Lutero, de tantos y tantos modernistas sinodales que pretenden destruir la iglesia. La batalla de la que la Santísima Virgen nos anunció ha comenzado.